Vivimos en un mundo que nuestros antepasados apenas reconocerían. El impacto de la genialidad humana está ahora presente en todo el mundo. Hemos forzado los límites de nuestro planeta a velocidades, profundidades y alturas que habrían dejado a nuestros ancestros boquiabiertos. La motivación para alcanzar todos estos logros es el extraordinario don del ser humano para la invención. Con ingenio e inspiración hemos creado soluciones excepcionales a problemas complejos. A veces cotidianas, a veces espectaculares, unas buenas y otras no tanto. Esta serie es un homenaje a ese millón de grandes inventos que han transformado el mundo. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Para casi todos, es el primer medio en el que viajamos. Y el último. Entre los grandes inventos que han transformado nuestro mundo, pocos se le acercan. El coche es uno de los mejores inventos de la historia. Cada minuto se construyen 150 unidades, ya sean de lujo, para servicios de transporte o para trabajar. En última instancia, es un pequeño reino en el que reinamos y que nadie puede controlar. Conoceremos su historia secreta. Cuando uno de esos motores explotaba, como tenía fuego y agua hirviendo, los resultados podían ser catastróficos. ¿Y de qué forma sorprendente ha cambiado nuestro mundo este invento? Por primera vez en la historia, los jóvenes tenían el pequeño espacio privado de un coche para compartir su intimidad. Exploraremos su increíble evolución. Pero solo ahora somos conscientes de su verdadero costo. ¿Sobrevivirán los coches o sufrirán una evolución más espectacular todavía? Hoy hay más de 1.000 millones de coches en el planeta. Más que en cualquier época de la historia. De media, los estadounidenses conducen 20.000 kilómetros y pasan 13 días completos en el coche al año. Dependemos de estos vehículos en la ciudad y en el campo. Hacemos carreras, los tuneamos, los llenamos de dulces. Son una parte tan esencial de nuestra vida que nos parece imposible vivir sin ellos. Sin embargo, en el pasado lo hicimos. Antes de que existieran los motores de combustión, la única forma de moverse era a pie. O, si te lo podías permitir, a caballo. Hoy el caballo se destina a las carreras. Es un animal para disfrutar, un lujo. Pero antes de que se extendiera el uso del automóvil, el caballo era esencial en nuestra vida. Era una fuerza de trabajo. A medida que crecían las ciudades, también crecía nuestra dependencia de los caballos. En la década de 1900, la mayor concentración de caballos del mundo estaba en Londres. Es sorprendente que hace apenas 2 generaciones, hace unos 100 años, los humanos se desplazaran por las ciudades a caballo. En Londres se necesitaban unos 300.000 para que la ciudad funcionara. Viajar a caballo era genial, porque eran mucho más rápidos. No tenías que gastar energía tú. Solo tenías que alimentarlos con hierba de vez en cuando, pero era una muy buena forma de desplazarse. Quizá el combustible fuera barato, pero tanto caballo creaba un montón de problemas. Al día, los caballos defecan 15 kilos de estiércol y orinan unos 10 litros. Si multiplicamos eso por 300.000, tendremos una gran cantidad de residuos. Ese era el resultado de este tipo de transporte.
Y de todos los problemas que tenían en la era victoriana, este era el que peor olía. Los desechos se quedaban tirados en la calle hasta que alguien los limpiaba. Eso generaba muchos problemas porque atraían a las moscas que pueden transmitir la fiebre tifoidea y otras enfermedades. La situación era tan mala que la gente le pagaba dinero a ciertos limpiadores para que despejaran algunas zonas para cruzar la calle sin pisar estiércol. Las moscas propagan enfermedades mortales como la fiebre tifoidea, una dolencia que todavía mata a unas 150.000 personas en todo el mundo cada año. Y a las moscas les gusta el estiércol de caballo más que la miel. Tenía que haber una alternativa al coche de caballos. Por suerte existía. Desde hacía décadas había una energía alternativa más limpia que el caballo, el vapor. De hecho, los antiguos griegos fueron los primeros que investigaron la fuerza del vapor. La historia comienza en la antigua Grecia con Herón de Alejandría. Se le ocurrió este dispositivo que parece muy simple. Es una esfera que se llena de agua y se calienta con fuego. Eso genera vapor. La cuestión es que tiene unas boquillas por donde sale el vapor, y por la posición que tienen, los chorros de vapor hacen que gire la esfera. Es el primer ejemplo que tenemos de una máquina de vapor. 2000 años después, la esfera giratoria de vapor de Herón seguía siendo solo una curiosidad. Hasta que en el siglo XIX, los ingenieros descubrieron cómo convertir ese vapor en movimiento. La innovación clave a la hora de aprovechar el trabajo del vapor fue la invención del pistón. Al principio, los pistones impulsados a vapor accionaban dispositivos estáticos simples como bombas de agua. Pero con la invención del cigüeñal, la potencia del vapor se convierte en movimiento. Eso significa que puedes usar el vapor para mover el pistón a lo largo de un cilindro y luego, mediante una especie de manivela, convertir ese movimiento lineal en movimiento de rotación. Así puedes mover una máquina o las ruedas de un tren. Esa energía se usa para realizar un trabajo útil. La máquina de vapor o de combustión externa convierte el agua en vapor. Dentro de un cilindro, el vapor se expande empujando un pistón. La barra del pistón empuja un cigüeñal. Este diseño tan inteligente utiliza el movimiento lineal para hacer girar un eje. Y uniendo el eje a una rueda, nace la era del vapor. Con las máquinas de vapor, la gente comenzó a viajar a más velocidad que nunca. El primer ferrocarril público se inauguró en 1825 en el norte de Inglaterra. En Gran Bretaña, un viaje a caballo de 15 horas se sustituyó por 3 horas en el tren de vapor. La revolución del vapor sigue presente en el mundo actual. Las turbinas de vapor cubren más del 85% de nuestra demanda de electricidad. Y un ejemplo de energía renovable, este generador de energía solar en California. Utiliza 170.000 espejos para concentrar los rayos solares y sobrecalentar el agua de los generadores. El motor de combustión externa transformaría el mundo. Pero, ¿sería la respuesta al problema de los caballos? Las posibilidades del vapor generaron tanta emoción que quisieron aplicar esta energía a todo tipo de medios de transporte. Trenes de vapor, barcos de vapor, incluso coches de vapor. Por un tiempo parecía que los coches de vapor serían el futuro. Con esos primeros coches con motor a vapor, se podría viajar de forma independiente y además mucho más rápido que a pie o sobre un caballo al galope. A caballo quizá podías alcanzar los 50 o 60 kilómetros por hora, pero ahora de repente podías llegar a los 80, incluso hasta los 160 kilómetros por hora.
En 1906, un coche fabricado por los hermanos estadounidenses Stanley estableció el récord de velocidad terrestre en 204 kilómetros por hora. Parecía que el coche sin caballos había llegado para quedarse. Pero ¿por qué no conducimos hoy coches de vapor? Bueno, daban muchos problemas. Había que llevar 1 tonelada de carbón para alimentarlos. Y también necesitaban mucha agua. Todo eso era muy pesado y laborioso, por no mencionar lo sucio y lo peligroso que sería manejarlos. Los coches de vapor suponían un riesgo para la seguridad y la salud. Tuvieron un terrible problema de imagen porque esos coches se hacían a mano. Todos eran prototipos y cuando uno de esos motores explotaba, como tenía fuego y agua hirviendo, los resultados podían ser catastróficos. Los ingenieros también descubrieron que la potencia de vapor tenía sus límites. Un motor de combustión externa es tremendamente ineficiente. Incluso los trenes de vapor de gama superior solo lograban una eficiencia energética de alrededor del 7%. Y los mejores coches mucho menos. Creo que su eficiencia era del 1%. Por eso los ingenieros comenzaron a buscar un motor más seguro y menos voluminoso, que funcionara con un combustible más eficiente que el carbón. En Alemania, en 1885, un inventor cambia carbón y agua por petróleo. Su patente recoge que la ligroína será la fuente de energía, eliminando la necesidad de generar vapor. En la década de 1880, Carl Benz, quizá os suene su nombre, pensó, ¿qué pasaría si esta combustión externa ocurre dentro del motor? Quizás sería un proceso más eficiente. El combustible que propone, la ligroína, es un subproducto de la fabricación de petróleo, que se usaba como disolvente. Usó la ligroína como fuente de energía para la combustión dentro del propio motor. Así, al eliminar todos los pasos para generar el vapor, transferir ese vapor a un cigüeñal, centraba la combustión en un punto concreto, y eso implicaba mucha más eficiencia. Funcionaba así. El pistón del cilindro bajaba y aspiraba la mezcla de ligroína y oxígeno a través de la válvula hacia la cámara de combustión. La válvula se cerraba y el pistón comprimía el combustible y el oxígeno, generando una mezcla carburante. Cuando el pistón llegaba a la parte superior de la cámara, una chispa de la bujía prendía la mezcla, haciendo que explotara. Esa explosión calentaba rápidamente el gas comprimido, haciendo que se expandiera y moviendo el pistón. Luego se abría la válvula de escape, permitiendo que el pistón subiera y expulsara los gases que se habían producido en la explosión. Después, la cámara estaba lista para repetir el proceso. La patente de Benz es una de las primeras versiones del motor de combustión interna, donde sustituye el carbón y el vapor por la ligroína, como se ve en esta demostración de los años 30. El motor de ligroína de Benz es más eficiente, más limpio y más seguro que la versión de vapor. Tenía que ser un éxito. Pues en realidad no. Nadie le compró la idea. Así que, por genial que fuera el invento de Benz, nadie quiso comprarle uno de sus coches, porque todavía confiaban en sus coches de caballos. Y la gente no creía que el coche pudiera cubrir largas distancias. Pero la esposa de Benz, Bertha, tuvo una idea fantástica. Una mañana se levantó temprano, fue con sus hijos al taller de Carl y le cogió prestado su prototipo de automóvil. Le cogió el coche sin decírselo, con sus 2 hijos, y decidió hacer un viaje de ida y vuelta de 200 kilómetros a otra ciudad para demostrar que sus detractores estaban equivocados. Fue la primera que jugó al GTA. Bertha quería demostrar que el coche de su marido podía cubrir largos recorridos. Pero algunos fallos de diseño dieron la cara.
Los frenos comenzaron a desintegrarse. Los frenos eran un bloque de madera que presionaba la rueda. El coche nunca había cubierto esa distancia antes, nunca había frenado tantas veces, así que la madera se gastó. Berta estaba en un aprieto. Si no encontraba una solución, el coche no llegaría a su destino y no podría demostrar que ese era el futuro del transporte. Pero Berta buscó a un curtidor y le pidió que cubriera las zapatas de freno de madera con un cuero fuerte. El sorprendido artesano lo hizo, sin darse cuenta de que acababa de crear el primer revestimiento de frenos de la historia. Los frenos actuales, como estos frenos de disco, son maravillas técnicas, pero siguen el mismo principio. Aplican presión a la rueda para frenar. Algunos frenos modernos pueden hacer que un coche pase de 100 km por hora a 0 en poco más de 30 metros. Pero en el caso de Berta, los frenos fueron solo el comienzo de sus problemas. Entonces ocurrió el desastre. Berta estuvo a punto de quedarse sin combustible. El coche usaba ligroína, un producto de limpieza que se podía comprar en farmacias y droguerías. Así que Berta se desvió hacia una pequeña farmacia y compró toda la ligroína que había, para gran confusión del farmacéutico. La ligroína es similar a otro subproducto del petróleo, la gasolina. Hoy hay casi 500.000 de gasolineras en todo el mundo. Pero gracias a Berta, los farmacéuticos fueron los primeros surtidores. Berta no se imaginaba que con ella había comenzado una revolución, ya que este viaje secreto puso en marcha la industria petroquímica mundial. Hoy el petróleo domina nuestro mundo. Se refina para cubrir la demanda de la industria del plástico, pero sobre todo para mover nuestros coches. Más del 70% de todo el petróleo se vende como combustible. Gramo a gramo, el petróleo refinado tiene el doble de energía que el carbón. Y como arde instantáneamente, es una gran fuente de energía. Cuando Berta vuelve al taller de Benz con sus hijos, son aclamados como héroes. Han demostrado que el coche no es solo algo curioso, es un medio de transporte de verdad. Es el futuro. El diseño de Benz es increíblemente importante. Es como el abuelo de todos los automóviles con motor de gasolina que vemos hoy. Juntos, Carl y Berta Benz cambiarán el mundo. Cada coche que vemos hoy, el coche deportivo, el taxi, el de carreras o el familiar, es fruto de esta patente y del ingenio del matrimonio. Pero el coche no estaba listo para dominar el mundo aún. En los primeros años del siglo XX, el automóvil era una máquina altamente especializada. Para hacer cada parte, trabajadores muy cualificados invertían varios días, como se ve en esta película de la empresa Ford. La carrocería, el eje, el motor, las ruedas, la tapicería. Para cada parte del coche se necesitaba un artesano especializado. Eran coches caros. Y al principio parecía que estaban destinados a ser un lujo que solo los más ricos podrían permitirse. La historia del coche nos lleva al medio oeste de Estados Unidos hasta un agricultor de Michigan, Henry Ford. Aunque creció en una granja, estaba obsesionado con la ingeniería. A los 15 años, se entretenía armando y desarmando un reloj de bolsillo. Esta habilidad de separar un objeto en sus componentes influye en el pensamiento del joven Henry Ford, que sueña con hacer coches. Además de una importante lección del entorno rural. En realidad observaba en los mataderos cómo despiezaban las reses para hacer salchichas y todo eso. De repente, se le ocurrió que podía usar la línea de producción que veía en este tipo de edificios y adaptarla al montaje de coches. En lugar de tener a 2 o 3 hombres
fabricando todas las piezas del coche y que tuvieran que saberlo todo, podía dividir el montaje en secciones y que el trabajo pasara de un obrero a otro que era experto solo en su ámbito. Así se crea la línea de montaje de expertos independientes, cada uno operando con los más altos estándares. Montaban un coche en pocas horas, en vez de tardar semanas. Con la línea de montaje de Ford implementada por primera vez en 1913, el tiempo que se tarda en montar un coche pasa de 12 a solo 2 horas y media. La sorpresa fue que el sistema de producción de Henry Ford abarató radicalmente el precio del automóvil. Cuando empezó, creo que el modelo T costaba $850, y 10 años después costaba la mitad. Y unos cuantos años más tarde, unos $300. De repente, el coche está al alcance de familias con ingresos incluso modestos. Y por supuesto, las primeras en beneficiarse fueron las comunidades agrícolas remotas, donde en 1915 vivían más de la mitad de los estadounidenses. Los habitantes de zonas muy remotas, en el medio oeste o en cualquier lugar de Estados Unidos, donde no hubiera carreteras, necesitaban un vehículo en el que pudieran moverse. El efecto en la agricultura es espectacular. Los agricultores tienen un 68% más de eficacia, gracias a su nuevo automóvil con ruedas, y compran millones de coches. El 26 de mayo de 1927, el Ford T, que hace los 15 millones, sale de la línea de montaje en Highland Park. De la mente genial de Ford nace el invento más importante del siglo XX, la línea de montaje. Un concepto que se utiliza todavía hoy para la producción en serie de automóviles. De 3 millones de coches al año en 1925 a casi 6 millones al mes en la actualidad. La producción en cadena ha cambiado nuestra vida. Ha modificado lo que comemos y lo que bebemos. Y simplificando las etapas de cualquier proceso, los robots pueden reemplazar a las personas, acelerando aún más la producción. Hoy damos por sentado los beneficios de la producción en cadena, pero fue la visión de Henry Ford lo que transformó la industria estadounidense. Cuando se exportan, todo el mundo puede beneficiarse de un medio de transporte propio y asequible, y la demanda de coches se dispara. Para la década de 1940, solo 30 años después del nacimiento del modelo T, el número de propietarios de coches se ha multiplicado por 1000 en Estados Unidos. Es el auge del coche, y todo el mundo se beneficia. Los médicos pueden llevar a los enfermos al hospital en tiempo récord, salvando vidas. Los bomberos llegan a los incendios antes de que sea demasiado tarde. Y los malos pueden escapar rápidamente, pero pronto la policía les pisa los talones. Lo que más me sorprende es la rapidez con la que Estados Unidos responde a la introducción masiva del coche. Todo el país se reorganiza en torno al coche y no solo las carreteras. Es verdad que se construyen y asfaltan por primera vez, pero además se hacen autopistas enteras y autopistas de peaje para favorecer los desplazamientos. Surgen los moteles, aparecen los autocines, las gasolineras. Todo esto favorece que se expandan las ciudades hacia el horizonte. Estados Unidos se convierte en el primer país al servicio del coche. Surgen nuevos negocios para los automovilistas. Las gasolineras crecen como setas para llenar los depósitos sedientos. Por todo esto, muchos restaurantes se instalan junto a las carreteras. Esta nueva movilidad por el país tiene un gran efecto en la economía. Desde finales de los años 30 en adelante, los turistas recorren en coche Estados Unidos, gastando $700 millones al año en refrescos, perritos calientes y en jugar al golf.
Hoy, el Golf aporta 84.000 millones de dólares al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Este deporte no existiría sin el coche, ya que la mayoría de los campos están en lugares remotos. En la década de 1910, solo había unos 100 campos de golf en todo el país, pero gracias al coche, ahora hay casi 20.000. La fiebre del coche se contagia pronto. La Alemania occidental de la posguerra se enamora de una belleza icónica: el Volkswagen Beetle. En 1947 se fabricaron solo 9.000 unidades, pero en 1955 ya se habían vendido 1 millón de escarabajos. Alemania ha conmemorado la fabricación del coche 1 millón desde la guerra. Más de 150.000 personas participaron en la gran celebración, que incluyó la actuación de un grupo de bailarinas francesas de Cancan. Y no es cierto que se les haya regalado un Volkswagen. El Beetle no solo crea empleo entre los alemanes occidentales, también pueden estar orgullosos de su ingeniería. Este modelo gusta tanto que en 1965 ya se habían vendido más de 10 millones, impulsando el milagro económico del país de los años 50 y 60. El coche transformó las economías de muchos países, pero también afectó al diseño de las ciudades. Gracias al coche, los trabajadores podían vivir más lejos del centro de trabajo, creando otro clásico estadounidense: el suburbio. Desde que el coche comenzó a ser asequible en los años 20, los suburbios de Estados Unidos crecen a gran ritmo. Antes del coche, las ciudades eran bastante agobiantes. Estaban atestadas, porque la gente tenía que vivir cerca del trabajo. Había muchos caballos, con lo que implica convivir con animales. Eran apestosas, sucias y no muy agradables. Si tenías un coche, no tenías por qué vivir en la ciudad. Podías trabajar en la ciudad, pero vivir fuera. Y esto llevó al desarrollo de los barrios residenciales. Si tenías un coche, podías pasar de vivir en un piso de la ciudad sin ganas de salir a la calle a tener espacio y libertad en el suburbio, donde podías salir, sentarte en el jardín, hacer una barbacoa. Con el coche podías tener eso y luego ir a la ciudad, hacer lo que tenías que hacer y volver a tu casa en ese paraíso. Más allá de los negocios y el urbanismo, el coche tendrá un gran impacto en las familias, en concreto en las generaciones más jóvenes. Tener un coche tenía que ver con la posibilidad de escapar, y en cuanto a la familia, significa que puedes escapar de ella. Eso sería algo extraordinario para los adolescentes, para esa primera ola de adolescentes que podía alejarse de casa y no tener que preocuparse por las miradas paternas. Muy emocionante. A principios del siglo XX, la vida familiar era algo muy limitado y asfixiante. En las comunidades rurales, las familias vivían muy aisladas. Alrededor del cambio de siglo, si a un chico le gustaba una chica, probablemente iría a cenar a casa de la chica. Sus padres estarían allí y no tendrían ni un momento a solas. Pero con el coche, de repente, pueden ir a dar una vuelta, estar solos. Tienen ese espacio. El coche favorece la intimidad, algo en lo que no se piensa en un primer momento. Con el coche podías subirte, arrancarlo e ir a donde quisieras. Estados Unidos se abrió, porque no tenías que pensar en cómo llegar a donde querías ir. Podías subirte al coche e ir, y la gente lo hacía. En unas pocas décadas, el coche ha dejado de ser solo un instrumento de trabajo. Es una obra de arte, un objeto bello ante el que caemos rendidos. Entre los años 50 y los 70, la venta de coches sigue creciendo, duplicándose cada 10 años. Con el nuevo siglo, hay un coche por cada 6 personas en el planeta. Hoy, la industria automotriz sigue siendo la más importante. Solo en Alemania genera casi 1 millón de empleos y se producen más de 5 millones de coches al año. Pero entre sus cualidades más atractivas está la velocidad.
velocidad es como una droga. Cuando aprietas el acelerador, sientes una descarga de adrenalina. La sientes porque experimentas miedo a la velocidad. Es una especie de respuesta hiperconsciente a lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, otra parte del cerebro siente que tiene el control. En cierto modo, juegas con el equilibrio entre el peligro y el control. Así que son sensaciones muy potentes. Al principio, la velocidad de un coche era el indicador de su calidad. Que un coche alcanzara los 50, 60 u 80 kilómetros por hora antes de 1900 era toda una hazaña. Pero la velocidad pronto se convierte en un fin en sí mismo. Pero alcanzar esas cifras mágicas, podríamos decir los 160 kilómetros por hora, motivó a la gente y se concentraron en superar los récords de velocidad. Y los ingenieros pronto exploran la interacción entre el coche y la atmósfera, la aerodinámica. El problema de que algo vaya rápido al nivel del suelo es que tenemos que avanzar contra una densa masa de aire. Y cuanto más rápido vas, mayor es la fuerza que ejercen las moléculas de aire sobre el vehículo. Por lo tanto, se requiere mucha energía para hacer que algo acelere. Y de ahí nació el estudio de la aerodinámica, porque la forma del vehículo afecta mucho a la velocidad que se puede alcanzar. Los diseñadores prueban nuevos perfiles que facilitan el movimiento del automóvil. Y el coche evoluciona. Desde los coches bloque de la década de 1940 hasta los elegantes deportivos de hoy. Incluso los coches de carreras pasan de ser un motor sobre ruedas a máquinas aerodinámicas que cortan el aire. Todos sentimos eso cuando estamos nadando. Si metes la mano en el agua presentando la palma, sentirás la resistencia. Tienes que esforzarte para avanzar. Pero si pones la mano así, se desliza muy bien por el agua. Este mismo principio se aplica al diseño de automóviles. Lo mejor es que sean algo puntiagudos y que el aire fluya alrededor sin crear ningún tipo de resistencia. La aerodinámica es esencial para batir récords de velocidad. Uno de los pioneros de los récords de velocidad fue el piloto británico Donald Campbell. No era piloto de vuelo. Batía récords de velocidad en agua y en tierra. Eso requiere nervios de acero, ingenio, también manejar un comportamiento de riesgo y creer en uno mismo. Aplicando los mismos principios de la aerodinámica que se aplican hoy, haciendo que el aire se deslizara sobre la carrocería, Campbell y su equipo lograron romper el récord de velocidad en tierra y en agua en el mismo año, 1964. Ir muy rápido provoca que en ciertos puntos el problema no sea la resistencia del aire. Si hay mucho aire bajo el automóvil, puede hacer que se eleve, algo parecido a lo que les pasa a los aviones que despegan en una pista. Pero en un automóvil que no tiene alas no quieres eso. Si se eleva, la caída puede ser estrepitosa. Ese efecto lo experimenta Campbell no en la tierra, sino en el agua en 1967. Campbell muere persiguiendo un récord de velocidad. Y no será la primera víctima de la velocidad, ni será la última. Pronto este problema se convertirá en una epidemia. Como el coche se convierte en una trampa,
La invención del coche trajo consigo el accidente. Se desarrolla una nueva rama de la ingeniería para combatir el problema de la seguridad del pasajero. En Europa, a partir de los años 50, la seguridad se convierte en una prioridad. Llevamos décadas de trabajo para conseguir que el coche sea cada vez más seguro. Los coches son de metal, pero los humanos somos de carne y hueso. En un accidente a alta velocidad, nos llevamos la peor parte. El problema es que seguirás avanzando hasta que algo te detenga. Y podría ser el asiento de delante, el volante, el coche que se ha parado. Todas estas cosas rígidas detendrán un cuerpo de inmediato, pero le harán mucho daño. Los primeros avances importantes en seguridad son los cinturones, que pueden salvar vidas si se utilizan correctamente, como muestra este anuncio de la televisión de Estados Unidos. ¡Cuidado! Aunque llevábamos puestos los cinturones de seguridad, Alice sufrió una severa contusión. Tenía que llevarla a que la viera el Dr. McAllister. Pero descubrimos algo que nos provocó un verdadero shock. ¿Y si hubiera sido Nancy? Pero el cinturón estaba lejos de ser una solución perfecta. En un accidente, la mayoría de las lesiones son en la cabeza. La cabeza y la parte superior del cuerpo seguían sin protección. En 1959, un ingeniero sueco sugiere una mejora bastante simple en el cinturón. Niels Bolin era ingeniero de aviación, especializado en asientos eyectores. Sabía que la protección al completo del cuerpo era la clave para salvar vidas, como se ve en esta grabación del Ejército de Estados Unidos en 1949. Como el cuerpo sin sujeción se puede dañar en un accidente, propone la correa en V, el principio básico del actual cinturón de seguridad. Un cinturón de 3 puntos que cruza el vientre y el pecho. Fue una simple mejora que ha salvado muchas vidas. Cuando comenzó a usarse, nadie podía obligar a los conductores a ponerse el cinturón. Por eso los fabricantes de coches han buscado una solución que no se basa en el comportamiento perfecto, sino en la tecnología. La clave de la seguridad es reducir la velocidad del cuerpo ganando tiempo. Eso reduce el impacto que provocan los daños. Por eso, una posible solución es esta bolsa de aire que desacelerará el cuerpo más lento hasta llegar a cero. Los ingenieros tardan otros 20 años en crear este sistema de seguridad más efectivo y más elaborado. Se presenta en Alemania en 1981. El airbag. Ese es el principio del airbag. Es una bolsa de aire que aumenta la cantidad de tiempo que tarda el cuerpo en detenerse, en comparación con el golpe que nos daríamos sin protección. Una idea sencilla, pero con muchos retos. El airbag tiene que estar completamente inflado antes de que te choques contra él. Se llena bastante rápido y eso hace que la bolsa de aire salga hacia afuera. Pero si te chocas con algo que se está expandiendo hacia ti, el golpe que recibes será todavía más fuerte que si no hubiera nada ahí. Así que tiene que inflarse increíblemente rápido. De hecho, en 30 milésimas de segundo. Llenar el airbag en ese periodo tan corto supuso un verdadero desafío para la ingeniería. La respuesta se basa en una precisa coreografía entre la ingeniería y la química. El airbag debe detectar muy rápido que el coche se ha detenido. Solo tiene unos milisegundos antes de que choques contra el volante.
Funciona gracias a los sensores de aceleración, que detectan una desaceleración superior a los valores programados. Si eso ocurre, envía una señal eléctrica a un paquete con un producto químico. La electricidad lo calienta y el químico se descompone, liberando una gran cantidad de gas muy rápido. Y el airbag se infla como un globo. El compuesto más utilizado en los airbags es la azida de sodio. Normalmente es estable, pero los químicos saben que cuando se calienta, este compuesto libera al instante una gran cantidad de nitrógeno no inflamable. La reacción es tan rápida que con solo 130 gramos de azida de sodio se producen 67 litros de nitrógeno en un instante. Una brillante solución transversal que ha salvado incontables vidas. El coche domina el mundo actual. Desde responder a los primeros auxilios a convertirse en nuestro medio de transporte preferido. Pero el éxito del coche también puede acelerar su caída. Ahora hay más coches en la carretera que nunca. Y eso implica tráfico, tráfico y más tráfico. En el centro de Londres, los coches se mueven más lento en la hora punta que un coche de caballos en 1900. Y en China, en 2010, un atasco de 60 kilómetros duró 12 días. Y los atascos contribuyen a un problema importante: la contaminación, que está provocando el gran problema del siglo XXI, el calentamiento global. Los coches que funcionan con gasolina tienen una gran desventaja, y es que son como una central eléctrica en miniatura. La mezcla de partículas y las emisiones nocivas de los vehículos con motor de gasolina son perjudiciales para la salud. Y estamos llegando a un punto en el que ya no podemos soportar eso. Junto con la mala calidad del aire, ahora se cree que los vehículos a motor son los grandes responsables del cambio climático. El gran invento que transformó nuestro planeta puede acabar con él, a menos que haya un cambio radical. Una posible solución estaba ahí desde el principio. Este coche de 1900 es eléctrico. Los coches eléctricos llevan con nosotros más de un siglo. En lugar del motor de combustión interna, un motor eléctrico impulsa las ruedas hasta una distancia de entre 55 y 240 kilómetros. Pero los primeros coches eléctricos tenían una autonomía limitada, y los coches de gasolina de Henry Ford le ganaron la batalla. Sin embargo, las tornas han cambiado, y ahora se ven como una alternativa. El motor de un coche eléctrico consta de un motor eléctrico y de una batería, con una unidad de control de potencia entre los dos. De modo que cargamos la batería, metemos energía en la batería, y esa energía llega al motor eléctrico que acciona las ruedas. Es un proceso muy sencillo. No estamos quemando ningún combustible, ni se producen emisiones en absoluto. Los vehículos eléctricos siempre han formado parte de nuestras vidas. Desde el rover lunar al tren bala japonés. La electricidad es una buena forma de transporte, pero para el usuario, la recarga no es tan rápida como el repostaje. Cuando llegas a una gasolinera, llenas el depósito en un par de minutos, y ese depósito lleno te brinda una autonomía de 300 o 400 kilómetros. Pero en cargar un vehículo eléctrico se tarda entre 30 minutos y varias horas, según el tipo de estación de carga. Por lo tanto, se necesitan una gran cantidad de infraestructuras e infraestructuras de carga de alta velocidad para que los vehículos eléctricos alcancen su máximo potencial. Pero incluso con sus desafíos, el coche eléctrico es el próximo paso de este gran invento. Con el motor eléctrico, el coche debería ser sostenible.
Ya no será esa bestia contaminante que nos asfixia y nos acorta la vida. Será algo que no emita nada y que se pueda cargar con energía solar. Será completamente sostenible. Es muy emocionante. La aparición de los coches eléctricos podría salvar el concepto coche. Y la seguridad también dependerá de la electricidad. Los coches ahora traen un circuito electrónico inteligente con radares. Incluso radares con láser. Todo este esfuerzo pretende eliminar el aspecto más peligroso de viajar en coche, el conductor. El coche autónomo es un proyecto histórico de la ciencia ficción. En esta película futurista de 1956, se imaginan el mundo en 1976. Los viajes en coche estaban controlados por un ordenador central. Vamos a Chicago. Por favor, diríjanos. Sincronizando velocidad y dirección. Que trazaba la mejor ruta. Preparados para el control automático. Control automático. Manos fuera del volante. Y conducía el coche con rapidez y seguridad. Podías tomarte una copa e incluso fumarte un puro mientras tu coche avanzaba bajo la vigilancia del sistema de control. Eso implicaba menos tráfico y menos accidentes. ¡Feliz conducción! Pero el futuro ya está aquí y es muy diferente. Cada coche tiene su propio controlador, un ordenador a bordo con inteligencia artificial. Una tecnología avanzada aplicada a estos sistemas es el LiDAR. Un sistema LiDAR utiliza un rayo láser para determinar de manera efectiva qué hay alrededor del coche y a qué distancia está. Lo consigue emitiendo una señal lumínica que choca con los objetos del entorno. Y con los datos que recoge, se crea lo que se llama una nube de puntos. En otras palabras, ve lo que hay alrededor del vehículo y lo que se debe evitar. Mediante el uso del láser, el ordenador se hace una imagen del entorno, reaccionando al peligro en un instante. Eso cambia radicalmente nuestra relación con el coche. El coche nos prometía tener el control, ir tan rápido como quisiéramos, a donde quisiéramos, y parece como si nos quitaran eso. Pero por otro lado, hay tantos accidentes automovilísticos porque todos los coches son independientes. El conductor funciona solo, piensa a dónde quiere ir y qué quiere hacer. Cuando tengamos coches sin conductor, estarán en red, sabrán hacia dónde van los demás y todo será mucho más seguro. Pero, ¿qué significarán los coches autónomos para los conductores? ¿Será el fin del coche tal como lo conocemos? A los conductores les gusta la respuesta de un coche con motor de gasolina porque sienten que responden a sus órdenes. Un coche autónomo no se da cuenta de lo que quieres. Por eso, nuestro estilo de conducción desaparecerá. ¿O es el comienzo de un mundo feliz? Es muy emocionante lo que está pasando. Estamos presionando el botón de reinicio. Por eso el futuro del coche es tan interesante. Algunos diseñadores incluso quieren sacar el coche de la carretera y llevarlo a otra dimensión. Ya sea en el cielo o sobre la tierra, el coche seguirá siendo uno de los grandes inventos de la humanidad. El coche es uno de los mejores inventos de la historia, porque nos da autonomía para desplazarnos y nos lleva de un lugar a otro de forma segura. Además, es absolutamente revolucionario, porque con él ahorramos nuestro recurso más preciado, el tiempo. Ahora llegamos en un día a lugares a donde antes se tardaba en llegar semanas o incluso meses. El coche.
Un gran invento que ha transformado nuestro mundo desde hace más de 100 años. Y puede estar a punto de transformarlo de nuevo.